tenemos noticias de última hora. Hace aproximadamente una hora se anunció que Israel y Hezbollah han acordado un alto el fuego. A funcionarios les preocupa, pero no debería entrar en vigor hasta las 4 p.m. Y no estaba claro si se refería a las 4 p. hora del este o a las 4 p. hora local. Y una fuente estadounidense lo confirmó. Israel también está implicado. Israel y Hezbollah han acordado un alto el fuego a lo largo de hoy. Ahora bien, eso es muy importante por varias razones, porque todo ha sido clave para poner fin a la guerra entre EU e Irán en Líbano y situación con Hezbollah, porque la parte iraní dijo que su punto número 1 era poner fin a la guerra en todos los frentes, iraní, sino en todos los frentes y en concreto incluido Líbano. Incluso esta mañana obviamente seguían produciéndose ataques allí. Así que la pregunta es y seguirá siendo, primero, ¿puede el presidente Trump someter a Netanyahu e Israel? Decirles que no hagan algo que para ellos tiene todo el sentido, y ha habido muchísimos obstáculos en contra de eso. Vamos a ver varios en el programa de hoy porque ahora sí, amigos, empieza el trabajo duro. Bueno, una cosa era alcanzar un acuerdo negociado y firmar este memorando de entendimiento, para que todos entiendan que eso no puso fin a la guerra. Un periodo de alto el fuego de 60 días para negociar el fin de la guerra. Quedan por resolver todos los temas difíciles. Y viendo las declaraciones beligerantes de ambas partes, ni mucho menos está claro que vayamos a llegar a eso. Así que aún existe la posibilidad de que esto se reavive, según todas las fuentes. A ambos lados ahora están abriendo el estrecho de Hormuz. Creo que hoy era el día oficial en que debía empezar, porque ambas partes tenían que avisar a los barcos de que las rutas y los canales estuvieran despejados, etc. Irán ha prometido no cobrar ningún cargo durante el periodo de alto el fuego de 60 días. Y desde entonces, desde la firma, han dejado claro por escrito y en declaraciones públicas que volverán a imponer esas tarifas, como ellos los llaman, a partir del día 61. Dicen que nunca volverán a un estrecho de Hormuz totalmente abierto y sin trabas. Así que ese es otro asunto muy importante que hay que resolver en este periodo o lamentablemente podríamos volver a la guerra. Pero hoy centrémonos en el tema de EU e Israel. ¿Y quién manda realmente aquí? Es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces en este programa. A veces parece que Netanyahu lleva ventaja y otras que el presidente Trump toma la delantera. A veces Trump suelta amenaza a los israelíes y otras veces Trump dice algo tajante. Horas después, Israel te hará una peineta en tu cara y dirá, vamos a hacer lo que queramos. Y luego va y viene. Es una relación muy complicada. Han salido muchos informes. Tan solo en la última semana, en los duros cruces personales entre Trump y Netanyahu, con todo tipo de insultos, todo tipo de, ya sabes, tacos. Y veo que ahí aparece Gary en pantalla para nuestros irlandeses. Del estrecho de Hormuz en respuesta a los ataques de Israel contra Líbano. Fue interesante porque ocurrió hace apenas 3 horas, pero hace 1 hora anunciaron un alto el fuego. Gary, ya que estamos en línea, fíjate si hay algo más del CGRI. Se anunciara porque cabe preguntarse si eso era un arma de negociación que presionó hasta lograr que Israel aceptara un alto el fuego con Hezbollah. Pero permítanme señalar que, hablando de este tema con Hezbollah, no actúan precisamente por cuenta propia. Quiero decir, no dependen precisamente de nadie, tienen sus propios intereses. Que nunca ha estado nada claros que Irán llevara la voz cantante a Hezbollah desde hace muchísimo tiempo, quiero decir durante décadas, pero también es una facción independiente. Igual que a EU le cuesta controlar a Israel, a Irán también le cuesta controlar a Hezbollah. Ahora, lo convirtieron en el eje de todo. Es como decir, oye, vamos a ayudarte, porque siempre ha ayudado a Irán. Y ahora están diciendo, bueno, vamos a asegurarnos, Irán está diciendo que va a hacer que la guerra contra ustedes pare. Pero también están los halcones, los hay en Irán y en Israel, y también en Hezbollah. Y hay quienes en cada uno de esos países
quieren apostar por la vía diplomática. Por eso es una situación tan caótica y sumamente difícil de manejar. Como he dicho tantas veces, literalmente está pasando ante nuestros ojos. Una vez que desatas una guerra, a menudo cobra vida propia. Crees que lo tienes todo bajo control y puedes iniciar algo, en realidad es fácil iniciar una guerra. Es dificilísimo pararlo. Y te digo por qué. Porque desatas todas esas fuerzas, todas esas emociones, porque todos han salido heridos. Y cada lado siempre cree que el sufrimiento que ha padecido es injusto y no tiene justificación. Están equivocados. Y literalmente cada bando acusa al otro de lo mismo. Entonces, ¿cómo vas a dejar conformes a todos esos grupos tan incompatibles? No puedes plantear un acuerdo que deje satisfecho a alguien, y mucho menos a todos. Muy bien, pero este es el problema, porque todo parece depender de Hezbollah. Y qué bueno que por el momento hay un alto el fuego, ya veremos. Si de verdad entra en vigor más tarde hoy. Pero ¿y después qué? Para Irán, lo que han dicho es que Israel tiene que retirarse, tienen que poner fin a la guerra y retirar sus tropas. Enseguida les voy a mostrar un momento en que el ministro de Defensa israelí Katz dijo algo. ¿Y qué decir de eso, de retirarse del Líbano? No me imagino que eso haya pasado. ¿Cómo funciona esta dinámica? Eso es lo que quiero examinar el próximo año. ¿Cómo se manifestará esta dinámica entre Trump y Netanyahu en los próximos días, sobre todo respecto a este asunto? Si anunció, quiero mostrarle algo para que vea por dónde va pensando el presidente Trump esta mañana. Siempre vamos a Truth Social y hoy tampoco decepciona. Para empezar, intenta vender la idea de que lo está haciendo todo bien. Vaya sorpresa, ¿no? Dice, miren, la guerra ha debilitado a Irán, ya no tiene aviación marina ni equipo antiaéreo, o prácticamente cualquier otra cosa, y sin embargo los demócratas dicen que Irán está mejor que hace 4 meses. ¿Hasta qué punto puede ser estúpida la gente? Bueno, un par de preguntas, señor. Presidente, tengo que preguntar, si vuelven a la anterior, Gary, si los iraníes no tienen fuerza aérea ni marina, cualquier radar aéreo o prácticamente cualquier otra cosa, ¿por qué pactamos un alto el fuego? ¿Por qué aceptamos términos que los benefician enormemente? Y por cierto, hasta ahora, y sí, de educación. Gary, lo que dijo el CRI, ¿quién ha controlado el estrecho de Hormuz hasta ahora? ¿Quién ha estado controlando? No hemos sido nosotros. Petróleo de Irán, eso sí lo hemos conseguido con nuestro bloqueo, pero ¿quién ha frenado todo lo demás desde que empezó la guerra? Así que, cuando hablas de lo idiotas que son estos supuestos demócratas, quizá deberías replantearte la pregunta. Si puedes pasar al siguiente, este era el último. Horas. Y ahora responde a estas preguntas sobre... Sabes, mucha gente se burla del presidente Trump como si dijera, claro, estabas desesperado. Estabas desesperado por cerrar un acuerdo y él dice que no nos reunimos por desesperación. Cumpliremos el periodo de alto el fuego de 60 días, no recibirán dinero. Lo lógico sería preguntárselo a él. Y si eres un seguidor acérrimo de Masemaga, tienes que hacerte esa pregunta. Si ya estaban acabados, ¿por qué les di algo? ¿Por qué acepté liberar fondos congelados? ¿Por qué acepté renunciar a aplicar sanciones? ¿Por qué acepté un fondo de reconstrucción de $300,000 millones? ¿Por qué acepté hablar pasados los 60 días del control del estrecho de Hormuz y de los peajes? ¿Y por qué dije que discutiremos el programa nuclear durante este periodo y veremos si logramos cerrarlo? Solo habrías planteado términos de rendición incondicional, como ya había dicho antes en esta guerra el presidente Trump. Pasó eso. ¿Crees que alguna parte de lo que acabo de fodado, lo que se describe ahí en esos pocos puntos, y son 14 en total, te suena a una rendición incondicional? Pero hace una pregunta retrevista. Esta mañana ya se publicaron varios fragmentos, pero voy a mostrarles varios puntos de ese informe que se quedan en plan, espera, ¿qué acaba de decir? Decirte y lo que acaba de publicar el presidente Trump en Truth Social, aquí. El reportero, el reportó, le pregunta por su exigencia previa de rendición incondicional.
Al comienzo del conflicto, usted dijo que solo quería una rendición incondicional. Pero MOU no parece una rendición incondicional. Bueno, probablemente sí sea una rendición incondicional. ¿Sí? Creo que sí. Es rendición incondicional. Bueno, creo que un poco sí. O sea, bromeo un poco con eso, pero la verdad es que no. Ver el estado mental del presidente Trump, o sea, es un verdadero socialista. Les acabamos de mostrar hace unas horas lo susceptible que se pone ante todas las críticas que recibe. Y en vez de admitirlo, sigue repitiendo una y otra vez que nada de eso es cierto. Y acabo de mostrarte 5 de los 14 puntos, así de entrada. Y todos, amigo, todos son concesiones de EU a Irán. Este país del que él insistía una y otra vez que era la mayor potencia militar, nadie en el planeta, en toda la historia, pudo hacer que sanaran. Y ahora se les están haciendo concesiones para que reabran el estrecho de Hormuz y evitar entrar en lo que el propio presidente Trump llamó. El propio presidente Trump dijo en Versalles: escuchen, solo nos quedaban unas 4 semanas de reservas estratégicas de petróleo y íbamos a tener problemas serios. Así que acabó reconociendo, aunque tarde, que de verdad había un problema serio. Pero ahora, cuando se le presiona sobre eso, simplemente no tiene la capacidad mental de reconocer una verdad evidente. Y este es el hombre que va a seguir tomando las decisiones. Y hay que preguntarse, recuerden, por contactos entre bastidores que tiene en las más altas esferas de la Casa Blanca, que se habían producido 5. En ocasiones anteriores, una versión casi idéntica de este acuerdo ya estaba sobre la mesa meses antes de que finalmente se firmara. Pero cada vez que Trump lo aceptaba, luego se echaba atrás y piso al vicepresidente Vance, como acaba de decir Robert Barnes en nuestro programa. Entonces, ¿volverá a echarse para atrás o esta vez lo mantendrá? Porque te lo prometo, como vas a ver ahora, esa crítica no va a desaparecer. Esto solo va a ir más rápido y más aún con el paso del tiempo. Y crece aún más la indignación, sobre todo cuando empieza a verse que, ya sabes, Irán empieza a sacar algo, sobre todo si al final liberan ese dinero. Porque esos fondos iniciales acordados no figuraban en el documento. Así que veremos qué va a decir Irán. ¿Qué tenemos aquí? Hace 7 minutos, iraní desmintió informes de que se haya cerrado el estrecho de Hormuz, insistiendo en que el transporte por el estrecho de Hormuz. Informa que las fuerzas iraníes hicieron disparos de advertencia contra barcos y emitieron avisos. Que el estrecho de Hormuz permanecería cerrado. La situación sigue siendo volátil y no está claro cuál es el estado real. Hace apenas 7 minutos. El anterior fue hace 3 horas. Hace 1 hora más o menos, anunciaron que Hezbollah e Israel habían acordado un alto el fuego. Así que quizá ahora dicen, quién sabe, hay confusión de todo tipo, incluso por parte de Irán. Recuerda, te dije que en todos los bandos, incluido Irán, hay halcones y partidarios de la diplomacia. Y en Irán hay mucha gente. Y para que quede claro, eso también es otra cosa porque incluso en Irán hay indignación por haber aceptado esos términos. Aunque esos 5 términos que les acabo favorables, en Irán hay quienes dicen que no basta. Creemos que militarmente aún llevábamos ventaja y podemos aguantar. Estadounidenses más, porque eso nos dejará en una posición aún mejor después. Así que veremos también cómo se desarrolla eso. Pero continuemos porque, volviendo al estado de ánimo del presidente Trump, lo que me preocupa es que solo te hice ver que no puede reconocer una realidad evidente ni lo que está claro. La pregunta de ahora en adelante es si va a aprender la lección. Eso está por verse. No solo sobre ejercer el poder, sino sobre los límites de ese poder tras el conflicto. No hay límites. No hay límites. Aún no he aprendido esa lección. Sé que sí los hay, pero bueno, no hay límites. Los derrotamos por completo en el plano militar. Impuse un bloqueo naval sin que pudiera pasar ni un solo barco. Algunos lo intentaron, pero no duró mucho. Y sobre eso último, no es verdad para nada. Igual que pasaron mercancías de los países del CCG del Golfo gracias a nuestra escolta. Escolta sino guía. Ayudamos a que algunos barcos pasaran. De hecho, también pasaron varios barcos iraníes.
ni siquiera encubiertos y a plena vista. Pasaron sin más con permiso de Irán. Ahí el presidente Trump. ¿Pero lo cree de verdad o está mintiendo? No lo sé. No está claro, pero dice que mi poder no tiene límites y eso lo abarca todo. Eso incluye el ejercicio y la aplicación del poder, incluidas las posibles restricciones constitucionales. Ahora te está dando la razón sobre lo que te vengo diciendo. No ve límites. Piénsalo un segundo. Estamos a punto de celebrar los 250 años de nuestro país y andamos diciendo de todo. Eso de la democracia, la libertad y demás. Y aún así, ahí tienen la situación, ante sus propios ojos. Que ya no tenemos los límites constitucionales ni la separación de poderes. No tenemos controles ni contrapesos en materia de hacer la guerra. La Ley de Poderes de Guerra de 1973 ha quedado anulada. No se tramitó como correspondía por los tribunales y este no hubiera fallado al respecto. Los lideríticos acaban de decidir que no voy a cumplirla. Sí, claro que lo haré cuando me dé la gana, ya sea. A Irán en 2025, el ataque a Venezuela. Matar y ejecutar extrajudicialmente a gente en un bote que según nosotros llevaba drogas o esta guerra de aquí. Y aún después sigue diciendo, mi poder no tiene límites. Haré lo que me dé la gana y no me importa lo que piensen los demás. Sí, quizá haya algún caso, pero aún no he encontrado ninguno. Y luego, incluso al ejercer ese poder dijiste, y de hecho Gary, creo que lo tenemos. ¿Todavía tienes ese video ahí abajo? Déjeme mostrarles para explicar mejor por qué esa declaración es tan alarmante. Esto es del 28 de febrero, cuando el presidente Trump anunció por qué íbamos a la guerra y que iba a lograr. Vamos a destruir sus misiles y arrasar por completo su industria misilística. Quedará arrasado por completo otra vez. Vamos a aniquilar su marina. Vamos a asegurarnos de que los grupos armados afines de la región ya no puedan seguir operando. Seguir desestabilizando la región o el mundo, atacando a nuestras fuerzas, ni usando sus jet o bombas de carretera, como a veces los llaman, para herir de gravedad y matar a miles y miles de personas, incluidos muchos estadounidenses. Y nos aseguraremos de que Irán no consiga un arma nuclear. A los miembros del CGRI y de las Fuerzas Armadas, a todas las fuerzas y a toda la policía les digo esta noche que depongan las armas y recibirán inmunidad total, de lo contrario les espera una muerte segura, así que depongan las armas. Recibirás un trato justo e inmunidad total, o tendrás una muerte segura. Finalmente, al gran y orgulloso pueblo de Irán, le digo esta noche que la hora de su libertad se acerca. Pero miren, dijo que destruiríamos por completo su armada. Destruimos su flota de superficie, todo lo que teníamos a la vista. No alcanzamos a destruir sus lanchas rápidas ni las que llevan misiles antibuque. Hay miles, siguen operando en todas partes. Así que no teníamos los buques que de verdad importan para controlar el estrecho de Hormuz. Así que tiene que ver que hay un límite a lo que puede hacer en ese tema. Querías destruir la marina. No podemos acceder. Gary siempre mostraba ese video de esa larguísima fila de barcos bajo tierra. Son miles. Teníamos imágenes satelitales, formaciones de hasta 100 barcos navegando libremente por el Golfo. No pudimos sacarlos y luego volvieron a esconderse y no podemos alcanzarlos. Habría que reconocer los límites del poder de la Marina, y eso no es todo. También habló de las fuerzas proxy. Eso no lo puede apoyar nadie. Te estoy hablando ahora mismo de la centralidad de Hezbollah, que ahora libra una guerra de gran envergadura contra Israel. Siguen lanzando cohetes y drones contra las fuerzas israelíes y hacia el norte de Israel. Siguen siendo muy operativos. Al final, aquí los hutíes se plantaron. Salieron a decir que iban a cerrar el tráfico marítimo del Mar Rojo a todo tránsito israelí y amenazaron con cerrar Bab al-Mandab, lo que habría agravado aún más la crisis energética mundial por la escasez.
conseguiste controlarlos. Y luego está Kata'ib Hezbollah en Irán. Perdón, en Irak también estaba movilizado y listo para actuar si la guerra volvía a intensificarse. Así que todos sus aliados siguen en pie por mucho daño que les hayamos hecho, por mucho que Israel los devastara y diezmara en 2025. A la cúpula la acaban de reemplazar, pero la organización en sí sigue intacta. De que quedó dañado, se rehizo, y ahora puedes ver que están en una lucha a muerte con ellos. Y por supuesto, Hamas sigue todavía hoy en las zonas palestinas. En Gaza y en Cisjordania siguen muy activos y no han sido desmantelados, así que ese es otro límite del poder. Querías hacer todo eso, no pudiste. El programa de misiles, el FIA en el fuego. Destruir todos sus misiles. Si otra cosa que tiene que destruirlos a todos. Misiles. Creo que ayer les mostramos cómo una y otra vez, sí, seguiremos destruyendo sus misiles. No pueden tener un programa de misiles. Según el secretario de Guerra Hexet, fue el programa de misiles lo que permitió esto. Que entrar en guerra ahora va el presidente Trump, así que está bien, ni te preocupes. Y luego, claro, lo último que soltó, que el CGI tenía que ser destruido por completo, que iban directos a una muerte segura. Casi no murió nadie del CGRI, muy pocos, unos cuantos altos mandos. Pero el CGRI creo que incluso antes de la guerra debía de rondar el 500,000, casi de. Entonces, cuando oyes al presidente Trump decir, no veo límites a mi poder, ya sea al ejercerlos o al aplicarlos, tienes que decir que hay algo que no anda bien con este hombre. Pero esa es la conclusión, y que ahora esté diciendo, bueno, a mí nadie me pone límites y aquí sigo mandando yo. Al parecer, ya se echó atrás 5 veces cuando estábamos a punto de llegar aquí. No hay motivo para Paz de hacerlo en un arrebato de ira, frustración o rabia. Retirarlo incluso ahora y dar alguna orden que tampoco va a funcionar. Por suerte, el presidente Trump no es el único en el gobierno. Él manda, es el comandante en jefe. Pero el vicepresidente sí parece entender hasta cierto punto los límites del poder. Oh, perdona, ya veo. ¿Has visto a gente de su entorno, Ben Gvir y Smotrich, atacar el acuerdo? Y supongo que lo que yo les respondería es, ¿cuál es exactamente su propuesta? Estamos hablando de un país de 9 millones de habitantes. No puedes resolver a tiros todos tus problemas de seguridad nacional. Si estás pensando que no puedes resolver esto a base de matar, ¿dónde he oído eso? Llevamos hablando de esto en este programa desde siempre, literalmente desde que existe. Empezamos en 2023, creo. Sí, ya casi cumplimos 3 años. Desde el principio, no se puede poner fin a estas guerras a base de matar. Lo vengo repitiendo hasta el cansancio, incluso desde antes de que empezara esta guerra, porque nosotros pronunció aquella frase tan citada durante la guerra de Afganistán, no se puede matar hasta alcanzar la victoria. Y tenía todas esas tácticas de contrainsurgencia que quería probar, y en eso tenía razón, con el tiempo lo he comprobado. Mira, que no me guste el general Petraeus no significa que todo lo que haya dicho esté mal. Lo reconoceré, y esta fue una de esas ocasiones. Publiqué hace aproximadamente 1 año con nuestros amigos de Redacted. Si cree que esto va a servir de algo para ayudar a Israel o a OEGO. Tenemos casi 1 década de experiencia con los saudíes como para saber que eso es francamente muy poco probable, a base de matar aquí. Y lo único que hace es avivar las llamas de la... Pueden seguir culpando a Irán de todo, así que estoy de acuerdo con el vicepresidente en eso. Esperemos que su jefe, un fielo silbebe. También lo está escuchando y entendiendo porque es necesario. Ahora, habíamos escuchado muchos reportes sobre el vicepresidente Vance. El vicepresidente Vance ya antes de que se tomara la decisión de ir a la guerra, y según muchos informes, tanto él como Tulsi Gabbard, y al parecer algunos otros se oponían tajantemente. Y trataron de disuadir al presidente Trump de hacerlo porque no era viable militarmente. Él se lo dijo. Bueno, obviamente no le hicieron caso. Pero ahora se ve que el vicepresidente Vance está cobrando más confianza. De esto en voz alta.
Así que veremos si eso llega a eso en la cabeza del presidente Trump altivo el Tiberos Nició. Y si puede empezar a ponerlo en práctica, porque a presidente Trump le va a costar más hacerlo. Ahora que el vicepresidente lo reconoce más abiertamente. No puedes matar hasta llegar a la victoria solo porque tienes mucho poder de combate. Y sobre todo en todo esto, de lo que llevamos mucho tiempo hablando, la verdad es que no es así. Una de las cosas que mencioné al comienzo es que está el problema de el sector belicista, los partidarios de la guerra, el sector diplomático y todas las facciones implicadas. El otro asunto atañe directamente a Israel y es si hoy acuerdan un alto el fuego. Eso está bien hasta cierto punto, pero ¿hacia dónde va eso? Ahora hay cada vez más indicios de ese cambio que se ha visto en las encuestas de opinión pública de EU. La oposición al gobierno israelí y en particular a Netanyahu ha ido creciendo. El presidente Trump presta mucha atención a las encuestas. Así que ahora empezamos a oír declaraciones algo más firmes de la propia administración. Y esto incluirá tanto al presidente Vance. Veamos qué dice el vicepresidente Vance, porque de esto como algo personal y ha sido bastante contundente en algunas de sus respuestas. Netanyahu está que echa humo. Eso no se corresponde con las conversaciones que he tenido con él. Pero quizá le esté diciendo otra cosa a alguien más que a mí. Lo que sí diré es que lo que me molesta es que has visto a miembros del gabinete de Bibi que han salido a decir, salió a atacar el acuerdo y en buena medida arremetió personalmente contra el presidente de EO. Y supongo que mi mensaje para ellos tendría dos partes. Primero, Donald J. Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que está del lado de Israel en este momento. Y además es el jefe de Estado de la superpotencia mundial. Si yo estuviera en el gabinete israelí, quizá no estaría atacando al único aliado poderoso que me queda en el mundo. Y el segundo mensaje que les daría a algunos de esos miembros del gabinete Bibi, hay que reconocerlo. No ha seguido ese camino, pero algunos miembros del gabinete de Israel sí están atacando como presidente de los EU. Además, diría que en los últimos 3 meses, 2/3 de las armas defensivas que han protegido a su país. La patria la han construido estadounidenses y se ha pagado con el dinero de sus impuestos. El problema para Israel no es Donald J. Trump, y quien en Israel crea que su mayor problema es el presidente de EU. Tiene que abrir los ojos ante la realidad de ese país. Tienen que despertar, dice el vicepresidente Vance. Buena suerte con eso, yo diría, porque si miras lo que está diciendo Israel, y hablo a nivel gubernamental, incluso en las altas esferas, no solo entre figuras como Ben-Gvir y Smotrich, son totalmente predecibles. Y a la vez siempre están cambiando de matar a todos los que no nos caen bien y de exigirle más a EO. Pero son miembros del gabinete, así que no se les puede ignorar. Y seguro que a eso se refería el vicepresidente Vance cuando dijo, los ministros tienen que callarse, básicamente, porque eso no va a pasar. Y tienen que espabilar, como él dice. Y no creo que eso fuera solo cosa de Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Estoy bastante seguro de que aplicaba a todos por igual, incluido el primer ministro. Porque se vienen algunos cambios aquí. Porque diga lo que diga en público el presidente Trump, incluso en su limitada facultades mentales y merma de capacidad, aquí no creo que no se dé cuenta. O, para empezar, así que sabe que sí hay límites a desado. Por eso admitió que se nos estaba agotando la SPR y que nos enfrentábamos a el riesgo de una depresión si volviéramos al conflicto. No lo sé, tal vez estaba viendo nuestro programa. Solo queda esperar, ¿no? Obviamente bromeo con eso. Tienen expertos de alto nivel y lo sabían tan bien como nosotros. Al parecer, entendió que el poder tiene límites. Y ahora el vicepresidente lo dice abiertamente. Miren, nos arrastraron a esta guerra. Gracias a las garantías de Netanyahu. Netanyahu, según todos los indicios, nos vendió humo y el presidente Trump, hay que decirlo, mal hizo en escucharlo. Y al final es el presidente de EU, es el comandante en jefe. Así que se lleva el mérito y lo culpan cuando no. Sobre todo por las decisiones que toma. Decisión le hizo caso a Netanyahu en el fuego.
pese a la oposición de su vicepresidente y de la comunidad de inteligencia ALA, que según me dicen estaban todos unidos en Bisen, diciendo que no se pudo conseguir lo que planteaba Netanyahu y luego dice, no, quizás sí se pueda. El presidente Trump se embaló con Venezuela, ¿le funcionará con Maduro? Entramos, montamos un gran espectáculo televisivo, sacamos buenas imágenes y nos quedamos con el petróleo. Como tenemos esta información de inteligencia, podemos asesinar al líder clave. Eliminamos físicamente a Maduro, aquí podemos matarlo y conseguir el mismo resultado. Simplemente no escuchó a nadie que realmente supiera de qué hablaba, y ahora aquí estamos. Así que ahora por fin ha reconocido los límites del poder. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué sigue? Porque la gran pregunta ahora es, ¿no se mantiene y si no acaba con la guerra? En una negociación entre Israel y Hezbollah, ¿qué hará entonces el presidente Trump? Perdón, el vicepresidente Vance ha comentado algunas cosas sobre Netanyahu, sobre la parte israelí. El presidente Trump también, y enseguida van a ver otro más suyo. Bueno, en realidad no. Déjame mostrártelo porque esto es importante. Esto es lo que dice ahora el presidente Trump sobre Israel y en concreto sobre Benjamin Netanyahu. De no ser por Donald Trump y Netanyahu quienes... Trabajó muy bien conmigo, pero él te dirá que somos los que tenemos las armas, somos los que tenemos todas las cartas, somos los que tenemos los bombarderos B-2, etc. Si no fuera por Donald Trump, Israel ya habría... Tu relación con Netanyahu es... Está bien, pero tenemos que hacer que siga un poco en sus cabales. Sí, claro. ¿Cómo? Me respetan mucho y hacen lo que digo. Ya veremos. Pero una vez más, aquí ves la mentalidad. Yo soy el jefe, yo tomo las decisiones y van a hacer lo que yo diga. Bien, por ahora hay muy pocos indicios. Puede parecer que, al menos de momento, harán lo que él diga. Porque hoy más temprano siguieron atacando. Líbano e Irán venían diciendo lo contrario. Se celebró hace 3 horas sobre cerrar o mantener cerrado el estrecho de Hormuz, que si esa guerra no termina, no van a cumplir con los demás acuerdos. Condiciones, porque esa era su principal prioridad. Así que ahora parece que a destiempo, y cabe imaginar que ha habido mucha presión en privado, al menos sobre el papel, porque oficialmente Israel y Hezbollah han acordado un alto el fuego. Pero eso está muy, muy lejos de cumplir a los términos del memorando de entendimiento, para avanzar hacia todo lo demás que queremos intentar hacer. Piensa, acabo de decirles que lo hagan, así que lo van a hacer. La pregunta ahora es, ¿qué va a hacer si no lo hacen? ¿Qué va a hacer si Israel y Benjamín Netanyahu dicen que nosotros tenemos que atacar a Hezbollah por nuestra seguridad nacional, ya sea porque decidan volver y reanudar el conflicto o porque desde Hezbollah alguien puede lanzar un ataque, porque tampoco podemos descartar eso? Y además, claro, de verdad alguien que esté viendo este programa cree que Israel va a encajar algunos drones o misiles y no hacer nada porque el presidente Trump se lo dijo. No te hagas ilusiones. Y veamos el otro lado de la ecuación como siempre. Te damos la oportunidad de escuchar sin filtros lo que dice la otra parte. Y usted puede sacar sus propias conclusiones. Así que el presidente Trump acaba de decir ellos, yo mando. Les digo qué hacer. Esa fue la frase que usó. Les digo qué hacer porque me respetan. Pero veamos lo que dijo Netanyahu. Creo que fue hace apenas un día. La declaración sobre el dispositivo de seguridad en el sur del Líbano exige que ningún oficial ni agente de seguridad de Israel, déjalo ahí, porque esta ruta carga de demoras a nuestros ciudadanos, a nuestras comunidades y a una visión más amplia. Seguiremos apuntando al objetivo más alto, el que nos hemos marcado,
y que me ha guiado durante casi toda mi vida adulta. Irán no tendrá armas nucleares. Por lo que a mí respecta, como primer ministro de Israel, esto no va a pasar. Mira, si hablas de gente con facultades mentales disminuidas, tienes que meter a Benjamin Netanyahu en esa misma categoría, que va a decir que trajimos paz y calma a Gaza. ¿Estás tomando el pelo? Quiero decir, ¿te acuerdas de todos esos videos que Gary te ha estado mostrando aquí todo este tiempo, de que eso parecía la luna? Y cómo lo han arrasado, cómo desde el supuesto alto el fuego que negociamos hace casi un año. Ha habido casi 1000 NARN. Han matado a palestinos. Hay ataques casi diarios en la Franja de Gaza. Todo eso era pura invención. Y a eso lo llama calma. Eso ni siquiera es calma para la parte israelí, obviamente tampoco lo es para la parte palestina, pero de ninguna manera se puede llamar calma. La guerra sigue, la guerra continúa y los soldados israelíes siguen muriendo. Y luego, claro, matan a muchísimos palestinos de forma habitual y aún así a eso lo llama guerra. Casi podía parar el clip ahí y decir, ¿qué le pasa a este tipo? Está en serios aprietos y a Netanyahu le pasa lo mismo. Aquí ayer, cuando pronunció ese discurso igual que en octubre, cuando empecé a advertir que Benjamin Netanyahu está tomando por el camino de la derrota militar y sentando las bases de una profunda, mares hondos, aguas teñidas con la sangre de muchos, condena a su país a la inseguridad por mucho tiempo, sin importar cómo termine esto. Y en algún momento se resolverá. Todas las guerras al final terminan, aunque sea por agotamiento. Pero las semillas de la inestabilidad profundas ya han sido regadas con abundante sangre. Y te garantizo que con solo ver los últimos milenios de la historia humana, cuando una potencia entra y simplemente sí, cielo, y arrasa con tanto y vio gente y a un alto. Mucho territorio y hace retroceder a la gente no lo olvida jamás. Seguirán aguantando y esperando su oportunidad mientras estén en una situación de desequilibrio militar, mientras están en desventaja militar. Aguardacionan hasta que, como siempre, cambien las tornas. Y en cuanto tengan la capacidad, van a buscar venganza. E imagínate, creo que la cifra real ronda los 70,000 palestinos que han muerto. La gran mayoría son mujeres, niños y ancianos. Pero según creo, The Lancet en Gran Bretaña, dicen que la cifra de muertos podría ascender a varios cientos de miles. Hay que recordar que la población total era de 2,1 millones al principio y todos han sufrido enormemente. Me cuesta creer que haya una sola familia en las zonas palestinas que no haya perdido a algún ser querido. Sabemos que familias enteras han sido aniquiladas. Humana que ninguno de esos hombres, especialmente los hombres, y los hombres que sobrevivan van a decir sin más, ¿está bien, borrón y cuenta nueva? Volvamos a empezar. Empecemos desde cero y escribamos aquí un nuevo capítulo y démonos la mano en esto con algún futuro líder israelí. Que haya paz y que todos cooperemos. Ni siquiera creo que eso sea realmente posible. Así que Netanyahu ha metido a su país en una derrota tan... Muy después de que esté preso o muerto, su legado será para el pueblo de Israel. Por eso me opuse con tanta firmeza. Y es tan perverso que tanta gente ha dicho por reflejo, es que eres antijudío o algo así. Hay un montón de gente que viene diciendo este tipo de cosas y a todos los han tildado así, y eso siempre me ha indignado. No solo por la injusticia que supone, sino porque eso perjudica los intereses de Israel. Y si te importa el pueblo israelí, si te importa el pueblo judío, apoyar estas políticas es ayudarlos a hacerles daño. Es un hecho, me da igual, le guste a quien le guste, me da igual aunque te moleste.
Lo vemos una y otra vez. Yo lo vi en combate, sobre todo durante la insurgencia en Irak y en mis 2 misiones en Afganistán. Y lo hemos visto pasar aquí. Lo vimos ocurrir entre los hutíes y los saudíes. Lo hemos visto repetirse con Hamas en Israel desde 2023. Vamos, ¿cuántas pruebas más necesitas para abrir los ojos y ver que aquí tenemos problemas de verdad? Acabo de mostrarte a Benjamin Israel Katz. Bueno, y creo que esto es de hoy mismo. Es el ministro de Defensa de ellos. Y si alguien cree que van a retirarse por este alto el fuego, lo siento. Si Anusefíes y Hezbollah no tengo el audio en inglés, pero puedes leer el texto abajo. Pero presta atención a lo que dice sobre Palestina y sobre ocupar la parte sur. Hit danger. De eso se encargan solo los soldados with danger. De eso solo los Sanger. Tenemos danger. Te daita, te miari, te magimos. Tenemos Sanger. Básicamente está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a echar a 200,000 personas, sí, 200,000 personas. Ni Hamas, ni combatientes, ni insurgentes, ni siquiera esos supuestos terroristas. La población ha sido arrasada y obligada a marcharse. Y ni uno de ellos dice volverá jamás. ¿En qué planetere hacer Irán aher Irán? O la facción más belicista alguna vez van a decir que este acuerdo firmado con Estados Unidos sí se va a concretar. Y se abrirá el estrecho de Hormuz, se levantará nuestro bloqueo y nos pondremos a negociar el tema nuclear y todo eso. Se anunció que la prioridad número 1 en su lista de Al-Magu. No se cumplen las condiciones y si Israel hizo hoy algo parecido a un alto el fuego, no hay ni rastro del ministro de Defensa. Sí, nos vamos a retirar, pero no, dijo, no nos vamos a retirar. Nunca nos vamos a retirar porque según ellos eso es necesario para la seguridad de su frontera norte, que por cierto también es un mito. Solo está sembrando más semillas empapadas en sangre que traerán más inseguridad en el futuro. Y aún ahora eso no va a detener nada. Son cohetes Katyusha u otros tipos de misiles que Hezbollah puede fabricar o conseguir, ya sea de Irán o de cualquier otro sitio. Los empujan más atrás. Así que ha seguido avanzando por esa zona de arriba, querían llegar al río Litani. Han desplazado la línea mucho más atrás hasta el punto de que 200,000 personas se han visto obligadas a irse. Pero tío, en serio, usa un poco la cabeza. Si avanzas la línea hasta aquí y ya has matado a todos, echándolos de sus casas, van a sentir una ira y un odio profundos y extremos hacia ti. Y ahora has asesinado a toda esa gente, la que no mataron en zonas aún más superpobladas. ¿Y qué crees que va a pasar allí? Van a volver a hacer lo mismo. Y los cohetes que quizá antes se lanzaban desde más al sur simplemente se lanzarán desde un poco más al norte. Se anunció siguen haciéndose más daño y por eso siguen haciéndose más daño. Eso no pinta bien, no sirve de mucho. Lo último que quiero mostrarles hoy es que si todo eso son obstáculos para lograr algo, de hecho, quizá ni pasemos del primer punto. Antes de esto, porque en algún momento, antes de entrar en esta última parte, hay una posibilidad muy real, sino la posibilidad de que Irán vuelva a combatir directamente contra Israel. Si Israel sigue haciendo lo que acaba de decir el ministro de Defensa, y si lo que dijo ayer que no nos detendremos hasta que nuestro queda asegurada de forma satisfactoria para nosotros, lo cual es incompatible con este memorando de entendimiento. Tarde o temprano, si no rompen el alto el fuego, Irán va a atacar. Eso es lo que dijeron que harían, lo han dicho públicamente. El profesor Morandi, que volvió a formar parte de su equipo negociador en la primera ronda, dijo que sí, según sus fuentes, al final accederán. Sabe que lo desencadena, pero solo te lo digo por conversaciones que he tenido. Pero sus funcionarios lo han estado diciendo abiertamente, así que ni siquiera necesito una fuente para decir eso. Lo vienen confirmando públicamente. Así que esto seguirá siendo el epicentro, quizá no solo del estrecho de Hormuz.
y como Gary les mostraba hace un momento, a partir de... En esta transmisión en la que estamos ahora mismo todavía no está claro si sigue abierta o no, a saber. Supongo cuando se calmen las cosas aquí, tal vez más tarde, hoy o mañana, habrá que esperar a ver. Pero ahora mismo los petroleros civiles que es que es Vicantiu, quienes tengan que lidiar con esto no van a salir corriendo precisamente, esperando que la puerta esté abierta. Así que en todo caso no esperes que llegue una gran cantidad de petróleo, porque se va a preguntar, oye, ¿esto es real o no? No pienso ser el primer petrolero que se convierta en una bola de fuego en plena noche si no hay acuerdo. Queda mucho camino por recorrer incluso en ese frente, pero este problema entre Hezbollah e Israel podría descarrilarlo todo. Y por último, quiero señalar que persiste un problema dentro del círculo íntimo del presidente Trump. Y hablando de gente que no puede aceptar la realidad y no quiere admitirlo, que resulta evidente. En cuanto a la cuestión concreta de si lo son, el poder tiene límites. Escuchemos al general Jack Keane decir, mira, podríamos haber ganado esto. Y por cierto, te muestro esto porque creo que Keane está empezando para sentar las bases de una insurgencia, por así decirlo, dentro del entorno de Trump y decir, oye, dio marcha atrás, como diría Robert Barnes, nos dejó tirados. Esto ya lo teníamos ganado, hombre, lo íbamos a lograr. Y escucha, dime que no oyes cómo ya se está sembrando eso. Que Jack Keane venga aquí y luego diga, si Trump hubiera tenido más agallas, habríamos ganado. La realidad es esta. El presidente cambió significativamente sus prioridades siguiendo recomendaciones. Eran objetivos militares claramente definidos, como todos sabemos, eliminar su capacidad ofensiva, nuclear, de misiles balísticos y de drones, apoyo a grupos afines, y así debilitaron tanto al régimen que con el tiempo quedaría expuesto a que su propio pueblo lo derrocara. Íbamos por ese camino hasta que nos detuvimos en la cuarta o quinta semana, y la realidad es que ahora se ha desplazado a objetivos económicos, dando prioridad a los objetivos políticos de cara a las elecciones de mitad de mandato. Sus asesores le hicieron ver que, ante la persistencia del cierre del estrecho de Hormuz al tráfico civil y que los precios del petróleo y del gas iban a mantenerse en esos niveles o incluso subir más si volvíamos a las operaciones militares, y la posibilidad de que, si retomamos las operaciones militares, los iraníes responderán capaz de responder eficazmente contra la infraestructura petrolera y gasífera de los estados del Golfo. Los líderes militares lo descartan porque creen que podríamos defenderlo adecuadamente. También les quita gran parte de su capacidad ofensiva para hacerlo. Aún así, esa idea caló, y creo que el riesgo de abrir el estrecho de Hormuz, que intentamos abrir y se cerró a las 36 horas. ¿Qué pasó ahí? Los líderes árabes presionaron al presidente diciendo, primero, no creemos que vaya a tener, y dos, nos preocupa que ataquen la infraestructura de petróleo y gas. No tenían idea de lo que nuestra capacidad militar podía hacer para reabrir el estrecho de Hormuz. También cuál sería nuestra capacidad militar para defender adecuadamente la infraestructura petrolera y gasística y neutralizar la capacidad ofensiva de Irán. Vaya, hablas en serio. Aquí está Jack Keane diciendo que los árabes no entienden que podemos reabrir el estrecho de Hormuz y protegerlos. ¿Cómo demonios puedes sostener eso? Ni siquiera los defendimos. Ni siquiera protegimos nuestras propias bases, por Dios. 20 quedaron muy dañadas. 20. 13 de los nuestros murieron y 400 resultaron heridos. Todos estos países del CCG sufrieron daños significativos. Civiles, otros contra objetivos militares y otros contra infraestructura energética, especialmente el campo de gas Pars que abastece a Qatar. Eso sufrió daños importantes. No logramos detenerlo, no pudimos protegerlos. Que si volvíamos a las hostilidades abiertas, iban a atacar. Estos otros objetivos muy específicos que una vez más no pudimos proteger del todo. Y como está aprendiendo Moscú, aunque derribes más del 90%, ni eso basta. Si lo saturan con suficientes drones, alguno va a atravesar y dar golpes bastante espectaculares. Que estemos ni de lejos cerca del 90 y tantos %. La cifra es mucho más baja. Así que los estados árabes del Golfo entienden bien hasta dónde llegan nuestro poder y nuestras promesas. Esta es la idea general.
Jack King no parece entender nada y se burla de los árabes por no entenderlo. Que podríamos abrir el estrecho de Hormuz y protegerlos. Está claro que no los protegimos. Joder, si podías abrir el estrecho de Hormuz, ¿por qué no lo hiciste entonces, Jack? ¿Por qué no lo hicimos en esos primeros 40 días? Teníamos el 75% de los objetivos y que solo necesitábamos un par de semanas más para alcanzar el 25% restante es obviamente. De verquiera con 2 dedos de frente. Es absurdo. ¿De verdad crees que vas a defender ese argumento aquí? Y el jefe del Estado Mayor Conjunto, CENTCOM, todos reunidos diciendo, oigan, ¿saben qué? Casi los tenemos. Casi todo. Aquí un 25% menos. Pero ¿sabes qué? Mejor lo dejamos. Paremos aquí y veamos si podemos negociar un acuerdo con el que consigan casi todo lo que pedían. Solo tenemos que seguir un par de semanas más y quedarán completamente destruidos. El estrecho de Hormuz estará abierto. Pero ¿sabes qué? Dejémoslo aquí. Eso tendría que ser verdad para lo que Jack King te acaba de decir sin inmutarse. Lo ridículo es lo que dijo, como esta muestra que acabo de darte. Eso tendría que ser verdad para que él tuviera razón. No lo es, y él tampoco. Sí está inhalando. Se nota. Y apuesto a que si miras otras declaraciones y a otra gente en X y en otras redes sociales, que sueltan en distintos programas destruir el mito de que el presidente Trump acaba de dejar vendido asegurado. Ya lo teníamos de nuestro lado. Y según uno de ellos, es casi imposible probar que algo no ocurrió. Así que como no seguimos resistiéndolo, no puedes demostrar como en un juicio que no lo habríamos hecho. Ahora la lógica diría que no era posible porque no lo logramos en los primeros 40 días y habría sido totalmente absurdo seguir intentándolo. Nos habría perjudicado más y se puede demostrar que los primeros 40 días lo confirmaron. Pero puede contar con que algunos le crean porque quieren creer lo que dijo y quieren creer irse que el layo. Vuelve a intentarlo porque van a ignorar todas las pruebas que acabo de decirte. Ni a ti ni a la lógica militar sin cuestionarla. Por eso los líderes militares. Y por eso el vicepresidente también se opuso Todo empieza porque lo vieron venir desde el principio y se demostró que tenían razón. Pero eso no va a detener a esta gente. Y créanme, cuando atento a salir, vamos a seguir desmenuzándolo. Y vamos a sacarlo a la luz de la verdad. Esta gente sencillamente no puede ver más allá de su ansia de guerra, ni siquiera ante las pruebas físicas y los cuerpos de soldados estadounidenses. ¿Sí? Nuestros barcos y de nuestros aviones y $100,000 millones y probablemente siguen contando nuestro dinero y ni se inmutan al fideígo. Y, aunque tarde, parece estar tomando distancia del presidente. Veremos cómo resulta, veremos qué pasa después. Pasar muchísimas cosas y los mantendremos al tanto. Gracias amigos, nos vemos en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive.